Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fábulas que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. He querido dejar estas lecturas que son propuestas del leccionario, aunque el sermón no está tan inspirado en estas palabras, pero me parecían muy oportunas para hoy y también para el tiempo en el que estamos. Pero sí que dice una cosa este texto de la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Algo que no se nos debe escapar, ¿no? Y además que es una idea fundamental nuestra. Hemos alcanzado la mitad del mes de octubre, que es el mes en el que conmemoramos la reforma de la Iglesia en el siglo XVI, una reforma que por desgracia terminó como ruptura, aunque vosotros sabéis que no pretendió nunca ser una ruptura. Y en la actualidad, sin traicionar las doctrinas, se procura la unidad desde la diversidad de las iglesias cristianas. Pero en este contexto nuestro, de la Reforma, de esa vuelta a las fuentes, que fue lo que se procuró, y un retorno a la Biblia, quisiera haceros partícipes hoy de una adaptación un poco más al lenguaje cotidiano, el lenguaje contemporáneo, un poquito, tampoco es que... De una idea de Lutero, que en realidad no es una idea de Lutero, porque está en el Nuevo Testamento. A veces hay una tendencia ingenua de idolatrar a Lutero, tanto que hablamos los evangélicos de no idolatrar a nadie, terminamos haciéndolo, ¿no? Así que cuidadín, quietos. Lutero era una persona, y lo dijimos hace poco, era una persona de luces y sombras. Como todas las personas aquí creyentes, nadie se escapa. Dijo grandes verdades y dijo otras cosas poco convenientes y tenía la lengua bastante suelta. Era un hombre de carácter, de temperamento, muy cabezota, muy cabezón, bastante cabezón. Y también fue, y no lo escondía, fue un pecador como tú y como yo. Quizá por haber sido él transparente, y la propia historia nos permite darnos cuenta de eso, de conocer también sus comentarios brutos, sus comentarios toscos, algunos pecados de comentarios feos y desafortunados, es que vemos que él era una persona que desde su realidad, desde sus propias miserias y pecados, de lo incapaz que se sentía por sí mismo de alcanzar el perdón de Dios, siendo honesto con su realidad, con sus propios pecados, es que fue para él algo increíble conocer al Cristo revelado en las Escrituras. Se había pasado años estudiando teología, tenía un doctorado en teología, pero conocía poco la Biblia. Y esto no era solamente así en la Edad Media y en el Renacimiento. A veces pasa todavía
en algunas instituciones teológicas católicas, no todas, no todas. No todas porque incluso si yo quiero estudiar la Biblia en serio aquí en España, me tendría que ir a una universidad católica. Pero si lo que ocurre, si lo que tú vas a estudiar es teología dogmática o teología fundamental u otras ramas de la teología, sí te vas a encontrar con esa carencia de que falta conocimiento bíblico. Mi amigo Javier, que estuvo aquí, lo conocéis, que es sacerdote de la CAFA, estuvo predicando aquí hace un par de años, me dijo que él estudió en la Facultad de Teología de Granada, afortunado él, porque la verdad es que es muy buena, y aunque aprendió de teólogos excelentes, que también yo los leo, que son excelentes de verdad, y sus libros son muy buenos, me manifestaba que le gustaría tener el manejo de la Biblia que tienen los protestantes, ¿no? Dicho con otras palabras, la verdad es que no me acuerdo. Y eso que mi amigo Javier tiene un programa de radio en los que hace unos estudios bíblicos estupendos, hay que reconocerlo. En los días de Lutero, todo era escolástica. Y no una escolástica fresca, sino una escolástica ya viciada, sin actualización ni frescura. Por eso, cuando se topó con la Biblia, el conocer al Cristo del que hablan sus páginas, le hizo descubrir la potencia de la sublime gracia del Señor que no la había conocido ni la había experimentado en su vida. Su vida fue inundada por esa gracia, por la liberación de Dios a través de Cristo. Su vida fue llena de la salvación que llegó a él no como una teoría, ni tampoco como algo que tenía que ganarse él por sus méritos personales, sino como un regalo gratuito de Dios. Como se dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia, no por otra cosa, porque por gracia, repito, por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es una cosa que venga de vuestra cuenta por las cosas que hagáis, pues es don de Dios, es regalo de Dios. No por obras, no por lo que tú hagas. Dice ese mismo texto, para que nadie se gloríe, para que tú no te pongas la medalla. Y podemos ir más allá, porque una cosa es tener una doctrina correcta de la salvación. Y si me pongo a preguntaros, más o menos la podéis tener, entendiéndola pues como eso, como un regalo de Dios, a través de ese vínculo tuyo con Jesucristo. Pero otra cosa muy distinta es vivirla, experimentarla, ser inundada o inundado por esa gracia de Dios, más allá del conocimiento intelectual que podamos tener de ella. Es decir, darte cuenta, y con esto no es que esté en la onda de Agustín de Hipona, o quizás sí, pero desde un entendimiento más amplio, pero darte cuenta que no podemos arrancar de nosotros esa sombra oscura, ese ADN, esa maldad con la que venimos de serie, que hasta en la guardería misma ya ves a los bebés haciendo maldades intencionales. Y que hagas lo que hagas, por mucho que te esfuerces en ser una persona que quiere vivir en santidad para agradar a Dios, no puedes. Y como se dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué hago entonces? Ese es el gran problema que tenía el cristianismo medieval, que todavía tiene mucha gente. Luego salta, ¿no?, el tema de la venta de indulgencias que se hacía, de cómo funcionaba también en aquella época el sistema sacramental y la propia confesión al sacerdote, cómo se hacía ahora, que hay diferencia de ahora a cómo era por el entonces, ¿no? Por vivir bajo la angustia de la condenación, porque nadie podía ser santo por sí misma o por sí mismo. Te hacías dependiente de un sistema religioso que nunca te liberaba del todo. ¿Qué puedes hacer? Si la cosa es así, ¿qué puedes hacer? Nada, vas cumpliendo con los requisitos, porque es que si no, como dijo Pedro ante Jesús en aquella pesca milagrosa, apártate de mí, que soy hombre pecador. En nuestra conciencia delante de Dios
¿Qué otra cosa vamos a decir? Soy pecador, ¿qué haces tú aquí acercándote a mí? Menos mal que es gracia, ¿verdad? Y Lutero vivió esa angustia, porque era consciente, era honesto, era consciente de su pecado, de sus barbaridades, y como he dicho antes, era una persona difícil. O sea, la persona idónea para tener conciencia de lo miserable que era. Y al descubrir la gracia y el perdón de Dios, la salvación que inundaba su vida, seguramente cantaría algo parecido a lo que nosotros cantamos con esa canción, ¿no? De cuán profundo es tu amor. Siendo un vil pecador, te humillaste por mí, lo hiciste por amor, solo tú, Señor. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Si os acordáis de ese pasaje de Lucas 7, donde una mujer pecadora, que no es María Magdalena, como dice la tradición, en casa del fariseo llega esta mujer y unge los pies de Jesús. Y el fariseo se escandaliza de que Jesús lo permita, ¿no? De que Jesús permita que esta mujer de mala reputación debido a su pecado, se la consideraba prostituta, pues que le tocase. Pero ella, siendo consciente de sus miserias humanas, siendo consciente de lo malo que había hecho en su vida y siendo consciente del mal que no puede arrancar de sí misma, allí estaba regando, como están regando por ahí, ¿no? ¿No se escucha? Regando los pies de Jesús con sus propias lágrimas, con besos, y ungiendo a Jesús con esos pies con perfume. ¿Qué había descubierto esa mujer sobre la persona de Jesús? Vio en él al Salvador de su vida, a su rescatador, vio al que es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarla de toda maldad, como se dice en 1 de Juan 1:9. Ella lo vio. Y ante esa amorosa gracia de Dios que nos sobrecoge, que nos impresiona, nos emociona, las palabras sobran. Las lágrimas hablaron. Y Jesús le explicó al fariseo que los pecados de esa mujer, que eran muchos, y siempre serán muchos también los tuyos, cuando entiendas que el pecado no son solamente las cosas que tú haces, sino la condición de tu propia existencia que te tiene ahí bien cogido. Cuando le dijo que esos pecados habían sido perdonados, también le dijo que a quien se le perdona mucho, mucho ama. Por eso ella le amaba tanto. Era consciente de una liberación tan grande del peso de su pecado que allí estaba de rodillas, con sus lágrimas, limpiando los pies, ¿no? Si tú has reconocido el perdón de Dios invadiendo tu ser, lo mismo te desataste en lágrimas, ¿no? Como aquella mujer, o quizás no. Pero lo que es seguro es la vida de amor y agradecimiento que vas a llevar. Una vida en fiesta. A pesar de las dificultades y los desiertos que tiene la propia vida. Pero a pesar de eso, una vida en fiesta de liberación. 2 de Corintios 5:18, ahí en ese texto encontramos esta frase. Y todo esto proviene de Dios, se refiere al ser hecho criaturas nuevas, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El término que Pablo utiliza como reconciliación en este versículo, en el original es katalagué, que se traduce como intercambio, denotando reconciliación o el intercambio de una cosa por otra. Como cuando los niños en el colegio cambian, ¿no? Intercambian los cromos, las estampitas. Pues precisamente de lo que quería compartir hoy es una actualización de un texto de Lutero, que lo mismo que Lutero hemos dicho que era un bruto, también era muy sensible, también era muy emocional, como Margarita. Y ese texto es la metáfora del alegre intercambio que se encuentra en su libro
la libertad del cristiano. Yo tenía muchas ganas de compartir esta porción con la Iglesia y no encontraba el momento. Y por fin la traigo. Anselmo de Canterbury, con quien algunas veces me gusta pelearme por los conceptos que utiliza, y con él luego Lutero, y con él también Calvino, y todos los teólogos protestantes y teólogos católicos después de Anselmo, siempre entendieron que el pecado, que es eso que tú tienes ahí en tu ser, supone delante de Dios una deuda tan inmensa que supera, por así decirlo, hasta el valor de tu propia vida, ¿no? Y que esa deuda nadie puede anularla porque es muy costosa. Ese es el foso profundo, existencial, en el que del ser humano delante de Dios, ¿no? O delante de la santidad de Dios. Que, de tal manera que no podemos por nosotros mismos ganarnos la salvación, si lo que nos queda es prácticamente la angustia de una deuda insaldable, ¿no? Ese es el panorama más o menos que se ha presentado desde esta perspectiva, que siempre se puede matizar, pero bueno. Y la solución, aquí estamos todos de acuerdo, la solución a esa deuda es Cristo. Como aquel que puede saldarla y la ha saldado dándose a sí mismo en su lugar enteramente hasta la cruz. Vamos a ver esa adaptación que he hecho del alegre intercambio. Leo, a partir de ahora son palabras de Lutero un poquito actualizadas, ¿de acuerdo? La fe no solo tiene la grandeza de introducirnos en nuestra alma lo más hondo de la palabra de Dios y de asimilarla, de colmar nuestro ser de toda su variada gracia, de dones, de regalos para el espíritu, de hacernos libres y felices, sino que también une nuestra alma, o sea, nuestro ser, con Cristo, como una esposa con su esposo, una boda. De ese honor se deduce, como dice San Pablo, que Cristo y tu alma se identifican en un solo cuerpo. La cita es Efesios 5:30, que dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, un solo cuerpo, tú y él, nosotros y él. Y volviendo a este matrimonio entre ti misma o ti mismo con Cristo, dice Lutero, bienes, felicidad y desgracia y todas las cosas del uno y del otro se hacen comunes. Lo tuyo es de Cristo y lo de Cristo ahora es tuyo. Lo que pertenece a Cristo se hace propiedad de tu alma, de tu ser. Por otra parte, lo que posee tu alma termina siendo también de Cristo, se hace ahora pertenencia suya. Como Cristo es dueño de todo bien y de toda felicidad, ahora también tu propia alma, que está casada con Él, termina siendo señora de todo eso. De la misma manera que Cristo se adueña de todas tus debilidades y de todos los pecados que posees. Ahora son de Cristo. Mirad qué trueque, qué canjeo, qué intercambio tan maravilloso. Cristo es Dios y humano a la vez. No conoció nunca el pecado. Su justicia es insuperable, es eterna y poderosa. Pues bien, ya que estamos con la metáfora del matrimonio, de la boda entre tu ser, tu alma y Cristo, pues por el anillo nupcial, el anillo de bodas, es decir, por la fe, Jesús acepta como suyos propios los pecados tuyos. De tal manera que Él queda como si fuese quien los cometió. Y los pecados se sumergen y desaparecen en Él, porque su justicia es infinitamente más fuerte que todos esos pecados tuyos. Su justicia es insuperable y vence por encima de todo eso. Por las arras matrimoniales,
que son ese conjunto de monedas que en algunas bodas se intercambian entre los novios, aunque también se le llama arras a los anillos, pues por las arras, es decir, por lo que es tu fe, se libera tu alma de todos los pecados y recibe un regalo de bodas, el de la justicia eterna de tu esposo, que es Cristo. De modo que tú delante de Dios el Padre eres justificada o justificado. Dios no ve tu justicia, Dios ve la de Cristo. ¿No es estupendo este ajuar por el que el rico, el noble y tan buen esposo Cristo acepta en matrimonio a esta pobre, despreciable, impía prostituta, se refiere a nuestro ser, y la despoja, le arranca toda su malicia y además la engalana con toda clase de bienes? ¿No es estupendo? Ya no es posible que los pecados te condenen, porque Cristo ha cargado con ellos y los ha devorado. Cuenta, por tanto, con la justicia de tu esposo, tan rica que perfectamente puede afrontar todos los pecados, por más que permanezcan en ti. De esta realidad nos habla San Pablo en 1 Corintios 15, en los versículos 54 al 57, cuando dice: gracias sean dadas a Dios, que nos ha concedido la victoria por Jesucristo. En ella, en esa victoria, ha sido devorada la muerte con el pecado. Y aquí cierro la metáfora del alegre intercambio de Lutero. Y ahora me quito la gorra luterana y me pongo la gorra restauracionista presbiteriana, aunque no es mi estilo. Pero con ella quiero hacer una invitación sumamente importante. Si nunca has tenido esa experiencia de boda, entre lo más íntimo de tu ser con Cristo, si nunca has hecho ese intercambio de anillos o de arras con Cristo, si no le has entregado nunca tu pecado a Él, ni has permitido que su perdón, que su gracia, que su paz llenen tu vida, si nunca has tenido ocasión de este alegre intercambio, de darle a Él todo lo que hay en ti y permitir que Él te dé la salvación que en Él se encuentra, y te estás sintiendo llamada o llamado por Él, yo te invito a 3 opciones. Una opción es que si lo sientes así, puedes pasar incluso aquí delante y oramos por ti. ¿Por qué no? Otra opción, si quieres, que ahora mismo puedes levantar tu mano y en otra ocasión oramos juntos, aquí en la capilla o en el piso, o buscamos una mañana o una tarde. Y la tercera opción es que me busques a la salida y para lo mismo, con la misma finalidad. Pero en este momento de ahora, que ya digo, tienes libertad incluso para pasar o para levantar tu mano, pero lo que no me gusta nada son las presiones ni las manipulaciones de emociones, eso no va conmigo. Pero para todo el mundo, todos los presentes, quienes sí han tenido esta experiencia y quienes no la han tenido, hay siempre una invitación abierta. En nuestra tradición evangélica, en nuestra tradición protestante, se suele hablar no solo del día que te convertiste a Dios. Yo me convertí el día tal, y tienes a lo mejor tu fecha apuntada como un día especial, ¿no? El día que descubriste su gracia, el día que aceptaste a Cristo, o el día que entregaste esa carga a Cristo. Sino que en nuestra fe también tenemos ese llamamiento a convertirnos diariamente, a decirle cada día al Señor: sí, Señor, yo te sigo, yo te acepto, yo quiero renovar mi compromiso contigo. Toma, Señor, mis cargas. Toma, Señor, mis maldades. Toma mis debilidades y mis pecados, arráncalos de mí. Te los intercambio, como en esa boda.
para que tú te los quedes y me los cambies por perdón, por salvación, por paz contigo y conmigo mismo. Bendito sea nuestro Señor, cuya salvación es perfecta. Sola Escritura. Conocemos a Dios solo por medio de la Escritura a la luz del Espíritu Santo. Sola fide. Solo por la fe Dios salva. Sola gratia. Solo por la gracia. Solus Christus. Solo por los méritos y la obra de Cristo sin ningún otro intermediario. Soli Deo Gloria. La gloria solo a Dios. Amén.